Well, we have finished with our introduction, Ya terminamos con nuestra introducción and I want to start now to talk about the struggle of the two natures. y quiero que empecemos a hablar acerca de la lucha entre las dos naturalezas. We alluded to this a little earlier, but now we're going to look into it in more detail. Ya nos referimos a esto hace un rato, pero ahora lo vamos a ver con más detalle. In Genesis chapter 25 and verses 22 and 23, this is Rebekah speaking, and she is pregnant with twins. And inside of her womb, I'm getting into En Génesis capítulo 25, versículos 22 y 23, habla Rebeca y dentro de ella están los gemelos, son dos naturalezas. And the twins are struggling within her womb. Y los gemelos están luchando en su vientre. And so she asks the Lord why. Y ella le pregunta al Señor por qué. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Now we know that those twins would become Jacob and Esau. Ahora sabemos que esos dos gemelos serían Jacob y Esaú. Esau was one who God hated before he was even born. Esaú fue alguien a quien Dios odió aún antes que naciera. He represents the carnal man. Él representa al hombre carnal. And Jacob, who became Israel, represents the spiritual man. Y Jacob, quien se convirtió en Israel, representa al hombre espiritual. And so what was happening inside Rebekah has significance for us. Así que lo que pasaba dentro de Rebeca tiene importancia para nosotros. The spiritual man and the carnal man were wrestling within her. El hombre espiritual y el hombre carnal estaban luchando dentro de ella. And this happens inside of us. There is a war going on. Y eso mismo pasa dentro de nosotros. Hay una guerra allí. In James chapter 4 and verse 1, En Santiago capítulo 4 y versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? especially the last part of that verse, Especialmente la parte final de ese versículo. the lusts that war in your members or within you. Las pasiones que combaten en vuestros miembros o dentro de vosotros. Who is the apostle James talking to in this epistle? ¿A quién le está hablando el apóstol Santiago dentro de esta epístola? He's not speaking to sinners. Él no le está hablando a pecadores. He's speaking to Christians. Él está hablando a cristianos They have the war within them, que tienen una guerra dentro de sí, within their members. dentro de sus cuerpos, de sus miembros. Sinners don't have these conflicts Los pecadores no tienen estos conflictos because they're not trying to do what's right. porque no están tratando de hacer lo correcto. Now I want to read two verses with you, Ahora quiero leer dos versículos con ustedes and they almost seem to contradict one another. y pareciera como que se contradicen el uno al otro. And if you read one without balancing it out with the other, Y si se lee uno sin balancearlo con el otro, it's easy to become confused. es muy fácil confundirse. In 1 John chapter 1 verse 8, En Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. so let's get this clear in our mind. Aclaremos esto. It says here that if we say we don't have any sin, Aquí dice que si decimos que no tenemos pecado, we're deceiving ourselves. nos estamos engañando. So it very clearly says that as Christians, we have sin within ourselves. Aquí dice claramente que como cristianos tenemos pecado dentro de nosotros. And if we deny that,
we're in error, we're in deception. Y que si negamos eso, estamos en error, estamos siendo engañados. So we have that. It's nice and clear. We have sin within us. Así es que ahí claramente hay pecado dentro de nosotros. And now go to 1 John 3, verse 9. Vayamos ahora a 1 de Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Wait a minute. Here it says that if we're born of God, we don't commit sin. Ahora, un momento, aquí dice que si hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. This is confusing. Esto es confuso. 1 John 1:8 says, if we say we don't have any sin, we deceive ourselves. Primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. But 1 John 3:9 says that if we are born of God, we don't commit sin. Pero Primera de Juan 3:9 dice que si hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. So which is it? ¿Cuál es entonces? Which one is correct? ¿Cuál está correcta? This can cause confusion Esto puede causar confusión until we realize what the Apostle John is really saying here. hasta que nos damos cuenta de qué es lo que realmente está diciendo el apóstol Juan aquí. If we go back to 1 John 1:8, Si regresamos a Primera de Juan 1:8, what it is saying here is that if we say we have no sin nature, lo que dice aquí realmente es que si decimos que no tenemos naturaleza de pecado, because then we deceive ourselves. entonces nos engañamos a nosotros mismos. It's not saying that a Christian doesn't sin. Ahí no es decir que un cristiano no peca. It is saying that if we say we have no sin nature, we're deceiving ourselves. Dice que si decimos que no tenemos una naturaleza de pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Do you remember that dirty stream that we talked about? ¿Recuerdan ese río contaminado del cual hablamos? It was polluted by the first Adam. Ese fue contaminado por el primer Adán. You look at a little baby and you see how sweet and cute and lovable he is. Cuando se ve un bebé, un pequeño bebé recién nacido, se ve todo lindo y todo tierno. But even though they're not old enough to have made a conscious choice in life, Pero aunque no tienen edad suficiente para haber tomado una decisión consciente en la vida, they're still born, they still have a sin nature inside of them. aún así tienen una naturaleza de pecado dentro de ellos. Most children, one of the first words they say is no. Una de las primeras palabras que los niños aprenden es no. It's not usually yes. Usualmente no es sí, No, no, no. es no, no, no. And that's because of the sin nature. Y eso es debido a la naturaleza de pecado, Because we're all born with that. porque todos nacemos con ella. By default, we're going to do what is wrong. Por omisión, I'm sorry, bad word. si nada cambia las cosas, vamos a tender a hacer las cosas malas. But now let us go back to 1 John 3:9. Pero regresemos ahora a 1 Juan 3:9. It is saying, whatever is born of God cannot commit sin. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. And so that is the part of us that comes in when we receive Christ. Esa es la parte de nosotros que aparece cuando recibimos a Cristo. So the sin nature, we cannot deny it. We have it. La naturaleza de pecado no la podemos negar, la tenemos. But the other nature that we receive from God when we accept Him, Pero la otra naturaleza que recibimos de Dios cuando lo aceptamos, that nature does not sin. esa naturaleza no peca, no comete pecado. Have I made that clear? ¿Está claro? Okay, you understand the two natures. ¿Entienden las dos naturalezas? Okay. In Romans chapter 7, verse 17, En Romanos capítulo 7, versículo 17,
de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. It's the sin nature that dwells within me. Es la naturaleza de pecado que mora en mí. Now, when people are tormented by this struggle within them, Cuando las personas son atormentadas por esta lucha dentro de ellos, it actually shows that they have a healthy conscience. eso muestra que tienen una conciencia saludable. Be encouraged if you're still fighting that fight. Si están peleando esa batalla, anímense. It talks in 1 Timothy about those who have a seared conscience. Porque en Primera de Timoteo habla de los que tienen una conciencia calcinada, It is past feeling. que ya no puede sentir nada. It's as though in a bad burn, the nerve endings are gone. Es como cuando en una quemada muy seria se pierden las terminaciones nerviosas. And someone who has the nerve endings gone, you could poke them with a knife and they don't even feel it. Y cuando alguien ya no tiene las terminaciones nerviosas, se le puede pinchar con un cuchillo y ya no lo siente. But the same thing can happen with a person's conscience. Y eso mismo le puede pasar a la conciencia de una persona. It can be seared and hardened. Puede ser calcinada y endurecida. And so they don't feel the pricks of their conscience anymore. Y ya no sienten los piquetes de la conciencia ya. They can't feel the conviction of the Holy Spirit anymore. Ya no pueden sentir la convicción del Espíritu Santo. So they're not fighting anymore. Ya no están peleando más. So if you are still fighting, that means that your conscience is working. It's healthy. Así que si ustedes están peleando, quiere decir que su conciencia está saludable, está funcionando. And in Romans 7 verses 15 and 16, Y en Romanos 7 versículos 15 y 16 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. and I spoke on this last night to the saints in Antigua. Y anoche le hablé acerca de esto a los santos en Antigua. I tried to encourage them with this thought, Traté de motivarlos con este pensamiento, that if the great apostle Paul struggled, que si incluso el apóstol Pablo luchaba, it shouldn't be any wonder that we struggle with these things. no debería sorprendernos que nosotros tenemos que luchar con estas cosas. I mean, he was one of the greatest people who ever lived. Él fue una de las más grandes personas que jamás ha vivido. He was taught by the Lord himself in the Arabian desert. En el desierto de Arabia el Señor mismo le enseñó. He had third heaven revelations. Él tuvo revelaciones del tercer cielo. And yet here he is saying, that which I don't want to do, I'm doing. Y sin embargo aquí está diciendo que lo que no quiero hacer, eso hago. And the things that I should do, I'm not doing those things. Y las cosas que debería hacer, no las estoy haciendo. Have you ever felt like that? ¿Alguna vez se han sentido así? Why can't I do what's right? ¿Por qué no puedo hacer lo correcto? I know what I should be doing, Yo sé lo que debería estar haciendo, but I'm having a hard time doing it. pero me está costando mucho hacerlo. If Paul went through this, you and I are going to go through this. Y si Pablo pasó por esto, ustedes y yo también vamos a pasar por ello. And we don't want the enemy to condemn us and put us down No queremos que el enemigo nos condene y nos apache and make us think that we're beyond hope. y que nos haga creer que ya no hay esperanza para nosotros. That struggling within shows that you still have a healthy conscience. Esa lucha dentro de nosotros muestra que todavía tienen una conciencia saludable. The fact that you still want to do good means you have not gone too far. From God. El hecho de que quieren hacer el bien muestra que no se han alejado de Dios. When Jesus Christ came into the world, Cuando Jesús vino al mundo, he did not have he was not born with the Adamic nature. Él no nació con la naturaleza adámica. He had the two natures that resided within him. Él Well, he had the ability to sin. He
he was able to sin. Él tenía The ability. la habilidad, la posibilidad de pecar. Yes, it was possible for him to sin. Hubiera sido posible que él pecara, But he never yielded to that. pero él nunca se rindió a eso. He was called the second Adam, Él fue llamado el segundo Adán and he passed the test that Adam failed. y él pasó la prueba que Adán no pasó. He was tempted in all ways, just as we were. Y fue tentado en todo, así como nosotros lo somos. He called him. One of the titles that he liked to be referred to was the Son of Man. He referred to himself as the Son of Man. Uno de los títulos que a él le gustaba y que incluso él se refería a sí mismo por él era el Hijo del Hombre. Joseph, was not his biological father. Ustedes saben que José no era su padre biológico. He had that divine nature, Él tenía esa naturaleza divina and he was clothed in human flesh. y él se revistió de carne humana. And so it was possible for him to yield to the flesh. Así es que hubiera sido posible que él se rindiera a la carne, But unlike Adam, he did not yield. pero a diferencia de Adán, él no se rindió. But he was tempted in all ways that we are. Aunque fue tentado en todas las maneras en las cuales somos tentados nosotros. The book of Hebrews says that we don't have a high priest that can't be touched with our infirmities. Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no puede relacionarse con nuestras debilidades. He didn't have any superpowers. Él no tenía poderes extraordinarios. In other words, he could have yielded to temptation, En el sentido en el que él pudo haber caído en tentación, but he never stepped out from the will of his Father. pero nunca se desvió de la voluntad de su Padre. So that is why Christ was a little different, because he did not have that. He was not born with the Adam nature. Esa es la razón por la cual Cristo era un poco diferente, porque él no nació con la naturaleza adámica. He was the second Adam. Él era el segundo Adán. Is that clear? ¿Se entiende? We understand. All right. All right. Now, what is the answer for getting rid of that old man? Ahora, ¿cuál es la respuesta para poder nos deshacer de ese viejo hombre? Actually, saying getting rid of the old man, that's not accurate. Y aunque no es exacto el decir deshacernos de ese viejo hombre, It would be more accurate to say, how can we put to death the old man? sería más exacto decir cómo podemos matar al viejo hombre. See, before we accepted Christ into our life, the old man had his own way. Antes de que aceptáramos a Cristo, el viejo hombre hacía lo que quería, He did whatever he wanted. hacía cualquier cosa que quería. But then the new man moved into the neighborhood. Pero luego el nuevo hombre se mudó a la cuadra And all of a sudden there was a conflict between the two. y repentinamente empezó a haber un conflicto entre los dos. When Christ comes into us, we have a new nature. Cuando Cristo viene a nosotros, tenemos una nueva naturaleza. 1 Peter 1:23. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. When we're born again, he comes into us as a seed. Nacemos de nuevo y viene como una semilla, But he wants to be fully formed within us. pero Él quiere ser formado totalmente en nosotros. In Romans 6:6, En Romanos 6:6, Paul talks about that experience where we know that our old man was crucified with him. Pablo nos habla de esa experiencia de saber que nuestro viejo hombre es crucificado con Él. And when we come to that revelation, Y cuando recibimos esa revelación, it gives us the power to make the choice. nos da el poder de decidir. There is never a point where the old man is totally eradicated. No llega un punto en el cual el viejo hombre es erradicado totalmente.
No matter how many victories we've had in our life No importa cuántas victorias tengamos en nuestra vida or whatever our level of maturity is, o cuál sea nuestro nivel de madurez, we never get to a point where we are infallible. nunca llegamos a un punto en el cual somos infalibles. There's always the potential of sinning. Siempre queda el potencial para pecar. But as we go on, we can weaken that old nature. Pero conforme seguimos adelante podemos debilitar esa vieja naturaleza So that he is less likely to have power in her life. para que sea menos probable que tenga poder sobre nuestra vida. See, the old nature, that sin nature, it can never be reformed. Esa vieja naturaleza, esa naturaleza de pecado no puede ser reformada. And that's what the wisdom of this world tries to do, Y eso es lo que trata de hacer la sabiduría de este mundo. to patch up the old man, to fix the old man. El parchar al viejo hombre. There's no remedy for the old man. Pero para el viejo hombre no hay remedio. He must be put to death. Él debe ser puesto a muerte. And that is why the wisdom of the world does not work. Y por eso es que la sabiduría del mundo no funciona. Because the answer is having the new man come in. Por- Go ahead. Porque la respuesta es que venga el nuevo hombre And allowing it to be fully formed within us. y permitamos que sea formado completamente en nosotros And to weaken the old nature within us. y debilitar a la vieja naturaleza en nosotros. And we're going to look a little bit more about that later. Vamos a hablar un poco más de eso un poco después. Now let's talk about some of the problems that we inherited from our first parents. Hablemos ahora de algunos de los problemas que heredamos de nuestros primeros padres. We've already said that we're suffering because of their sin. Ya hemos dicho que estamos sufriendo a causa de su pecado, But what specifically are some of the problems that we face because of it? pero ¿cuáles son algunos de los problemas específicos que sufrimos debido a eso? In Genesis 3, verse 1, En Génesis 3, versículo 1, we see Satan's first strategy, vemos la primera estrategia de Satanás and that is to doubt or challenge God's word. y es el dudar o retar la palabra de Dios. Okay, go ahead. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? His first words were words of doubt. Sus primeras palabras fueron palabras de duda. Did God really say what you thought he said? ¿Dijo Dios realmente lo que crees que dijo? You're not really going to die. No vas a morir realmente. You must not have really understood what God meant. Probablemente no entendiste bien lo que Dios quiso decir. And this is a problem that we still have as Adam's race. Y este es un problema que aún tenemos como raza de Adán. We are prone to doubt what God says. Nosotros tenemos la tendencia a dudar lo que Dios dice. Do you know, it says that it is impossible for God to lie. Dice que es imposible que Dios mienta. So if he has spoken something in your life, he meant it. Así que si Dios habló algo sobre su vida, Él lo quiso decir. And you don't want to doubt what God has said to you. Y no quieren dudar lo que Dios ha dicho. But that is a problem that we have inherited. Mas ese es un problema que hemos heredado. It's easy to doubt. Es fácil dudar. The next thing we inherited from Adam and Eve was pride. Otra cosa que heredamos de Adán y Eva fue el orgullo. In verse 5 of chapter 3, En el versículo 5 del capítulo 3, the enemy said, "You shall be as gods." el enemigo les dijo: y seréis como dioses. And that's what we want to be many times. The fallen nature wants to be like God. Y muchas veces eso es lo que queremos ser. To be La God. naturaleza caída quiere ser como Dios. To be God. Ser Dios. That's what Satan wanted. Eso es lo que Satanás quería. He said, "I'll be like the Most High." Él dijo: seré como el Altísimo. And he wanted that to be birthed within
Eve as well, Y él quería que eso naciera en Eva también. to give that temptation for her to be as God. Esa tentación de que ella quisiera ser como Dios. We come into rest in our life when we realize that we're not God. Y nosotros entramos al reposo en nuestra vida cuando nos damos cuenta que no somos Dios And we never will be. y que nunca seremos Dios. If we knew everything and had all the answers, Si lo supiéramos todo y tuviéramos todas las respuestas, then we would be God. entonces nosotros seríamos Dios. But there comes a relief in our lives Pero hay un alivio en nuestra vida when we can trust in Him. cuando podemos confiar en Él. He knows what He's doing. Él sabe lo que está haciendo. And the next thing we inherited from Adam and Eve Otra cosa que heredamos de Adán y Eva is by determining how things are by how they look or feel. es el pensar acerca de las cosas de acuerdo a cómo se ven o cómo nos sentimos. The forbidden fruit was pleasant to the eyes, El fruto prohibido era agradable a la vista, but it was deadly. pero era mortal. And that's how sin is. We judge it by how it looks. It looks pleasurable. Y así es como pensamos acerca del pecado. Se ve placentero, But the end thereof is death. pero su final es la muerte. In our Christian walk, we can't judge things by how they see to the outward eye. En nuestra caminata cristiana no podemos juzgar las cosas en cómo se ven al ojo natural. The scripture says that all the outward things that we see, the tangible things, are temporary. Las escrituras dicen que todas las cosas externas que podemos ver son temporales. It's the invisible things that are eternal. Son las cosas invisibles las que son eternas. And so we'll get in trouble if we just judge by the seeing of our eyes. Y nos meteremos en problemas si solo juzgamos por lo que nuestros ojos pueden ver. We also inherited the desire to want to know things that God did not intend for us to know. También heredamos el deseo de conocer cosas que Dios no quiere que nosotros conozcamos. And many people try to delve into the psychic world. Muchas personas han tratado de involucrarse en el mundo psíquico Or to be involved in astrology or witchcraft. o involucrarse con la astrología o la brujería They want to get a look into the world beyond, para poder ver el mundo del más allá or see things that God did not intend for them to see. o ver cosas que Dios nunca quiso que ellos vieran. We need to be content with what God wants us to know. Necesitamos tener contentamiento con las cosas que Dios quiere que sepamos. But Paul says that in eternity things are going to be different. Pero Pablo también dice que en la eternidad las cosas van a ser diferentes, That we're going to ever be learning, que vamos a estar continuamente aprendiendo and the scales will fall from our eyes, y que las escamas caerán de nuestros ojos and we'll see things from an eternal perspective. y vamos a ver las cosas desde una perspectiva eterna. But for now, there are things that God does not want us to know. Pero por el momento hay cosas que Dios no quiere que sepamos. When Paul had third heaven revelations, Cuando Pablo tuvo revelaciones acerca del tercer cielo, he came back and said, I saw things that I'm not permitted to repeat. él regresó y dijo, yo vi cosas que no me es permitido repetir. And sometimes God gives other people visions, A dreams, veces Dios le da a otras personas visiones o sueños and that is the purpose for their life. y ese es el propósito para su vida, But don't feel because you don't have those same revelations pero no crean que porque ustedes no tienen esas mismas revelaciones, that God thinks less of you. que Dios los tiene a ustedes de menos. He has a very specific purpose for each of us. Él tiene un propósito muy específico para cada uno de nosotros. And if we walk according to His will, Y si caminamos de acuerdo a su voluntad, He will reveal to us what we need to know in the right time. Él nos va a revelar lo que tiene para cada uno de nosotros en el momento correcto. Also, Adam desired human love more than God's love. También Adán deseó más el amor humano que el amor de Dios. Scripture tells us that Adam was not deceived, Eve was deceived. Las escrituras nos dicen que no fue Adán el engañado, sino fue Eva.
But Adam went along with Eve because he didn't want to be separated from her. Pero Adán siguió a Eva porque no quería ser separado de ella. The serpent deceived Eve, La serpiente engañó a Eva, but did not deceive Adam. pero no engañó a Adán. But when she fell, he knew that she would be separated from him if he did not also partake of the forbidden fruit. Too long. I'm sorry, too long. What did I say? The serpent deceived Eve, not Adam. And after she sinned, Adam knew that he would be separated from her. Después que Eva pecó, Adán sabía que él iba a ser separado de Eva y por eso es que comió del fruto también. So he chose the love of Eve over the love of God. Él escogió el amor de Eva sobre el amor de Dios. And many times people do that. They put love of family or friends over God's will. Y muchas veces las personas hacen lo mismo. Ellos anteponen el amor de los amigos o los parientes sobre la voluntad de Dios. This is a problem because of the fallen nature. Y ese es un problema debido a la naturaleza caída. The next thing is when we hide ourselves and turn inward. Otra cosa es que nos escondemos y nos metemos dentro de nosotros mismos. We can never hide from God. No nos podemos esconder de Dios. When the Lord came into the garden after they sinned, he said, Adam, where art thou? Cuando Dios bajó al jardín después de que ellos pecaron, él preguntó, Adán, ¿dónde estás? He wasn't saying that because he really didn't know where they were. Él no dijo eso porque él no supiera dónde estaban. He was trying to show Adam through that question, Adam, you're hiding from me. Él lo que estaba tratando de hacer era mostrarle a Adán, a través de esa pregunta, Adán, te estás escondiendo de mí. And that's what the fallen man does. We hide from God instead of turning towards him. Y eso es lo que hace el hombre caído, nos escondemos de Dios en vez de volvernos a él. When we sin, usually the last place we want to be is in church. Cuando pecamos, el último lugar en el que queremos estar es en la iglesia. Because we feel terrible about ourselves and what we've done. Porque nos sentimos terribles con nosotros mismos y por lo que hemos hecho. But we should look at church as a spiritual hospital. Mas debemos ver a la iglesia como un hospital espiritual. And when we sin, the first place we should go is into God's presence. Y cuando pecamos, el primer lugar al que debemos ir es a la presencia de Dios. And say, God, forgive me, I want to be right. Para decir, Señor, perdóname, quiero arreglar las cosas. But our Adam nature does just the opposite. Pero nuestra naturaleza adámica hace lo opuesto. When we sin, we try to get as far from God as we can. Cuando pecamos, tratamos de alejarnos lo más posible de Dios. We're going in exactly the opposite direction. Nos vamos en la dirección totalmente opuesta. And that's what Adam did. He hid from God after he sinned. Y eso es lo que Adán hizo, se escondió de Dios después de pecar. And the last thing that the fallen nature does is it causes us to put the blame on others. Y la otra cosa que la naturaleza adámica hace es que hace que le echemos la culpa a otros. It's not my fault that I sinned, it's somebody else's fault. No es mi culpa el haber pecado, es culpa de alguien más. When the Lord said, Eve, what have you done? Cuando el Señor dijo, Eva, ¿qué fue lo que hiciste? Instead of admitting she had sinned, she said, it was the serpent who did it. En vez de admitir que ella había pecado, dijo, fue la serpiente la que lo hizo. And when God confronted Adam, Adam, what have you done? Y cuando Dios confrontó a Adán, Adán, ¿qué fue lo que hiciste? Instead of admitting that he was guilty, En vez de admitir que él era culpable, he said, the wife that you gave me caused me to sin. él dijo, la esposa que tú me diste me hizo pecar. In a way, he was blaming God and his wife. En cierta medida estaba culpando tanto a Dios como a su esposa, But it wasn't my fault. pero no era su culpa. We have to be honest with God and ourselves. Debemos ser honestos con Dios y con nosotros mismos. When we sin, we can't hide from the Lord. Cuando pecamos no nos podemos esconder del Señor. And so those are a few things that we have inherited because of the fall.
Esas son algunas de las cosas que hemos heredado debido a la caída. Now let's look at some of the results from the fall of Adam and Eve. Veamos ahora algunos de los resultados de la caída de Adán y Eva. I was telling Brother Jorge this morning, Yo le estaba diciendo a hermano Jorge esta mañana, one of my favorite computer programs is Google Earth. uno de mis programas de computadora favorito es Google Earth. Do you know what that is? ¿Saben lo que es? It is a program where you can see the entire Earth and then you can zoom in and look at all the streets. And Es un things. programa en el que se puede ver todo el mundo y uno puede acercarse y ver incluso todas las calles. But what amazes me about it, Lo que más me sorprende de él when you try to search and find your house, es que cuando uno trata de buscar su propia casa, from space, it's too small to see. desde el espacio es demasiado pequeña para verla. You have to really zoom in just to find where you live. Hay que acercarse mucho para encontrar dónde es que uno vive. And you are even smaller than your house. Y usted es aún más pequeño que su casa. So we are just a little speck in the universe. Somos únicamente un pequeño punto en el universo. We're so small. Somos tan pequeños When you're in an airplane and you look down, you see the little people, they look like ants. que cuando uno va en un avión y ve hacia abajo, las personas parecen pequeñas hormigas. But when you see the Earth from outer space, the Earth looks tiny. Pero cuando se ve la Tierra desde el espacio, aún la Tierra se ve pequeña. The Earth is just a little speck in the solar system. La Tierra es un pequeño punto en el sistema solar. And in spite of the fact that we are so tiny and so insignificant, Y a pesar del hecho de que somos tan pequeños y tan insignificantes, we think we're the center of the earth. nosotros creemos que somos el centro del mundo. We think we're the center of the universe. Creemos que somos el centro del universo. But we need to get a healthy perspective of who we are. Y por eso necesitamos adquirir una perspectiva saludable de quiénes somos. We are nothing. No somos nada. But the fall of Adam and Eve causes us to be self-centered. Mas la caída de Adán y Eva nos hace egocéntricos We think only of ourselves. y pensamos solo en nosotros mismos. Let us contrast the difference between self-centered and being others-centered. Contrastemos el ser egocéntrico con el centrarnos en los demás. As we said, Adam, when he fell, he looked inward, he hid. Como ya dije, Adán cuando cayó, él empezó a ver dentro de sí mismo, él se escondió. But the second Adam, Christ, was centered on others. Mas el segundo Adán, Cristo, se centraba en otros. We all know John 3:16. Todos conocemos Juan 3:16. For God so loved the world that he gave out. Porque tanto amó Dios al mundo que él dio. It says that it is more blessed to give than to receive. Y se dice que es mejor dar que recibir. That is that's the opposite of self-centeredness. Esto es lo opuesto al egocentrismo. Jesus said that as the Son of Man, I didn't come for others to minister to me. Jesús dijo, yo como el Hijo del Hombre no vine a que otros me ministraran a mí, But I came to minister to others. sino yo vine a ministrar a otros. And what did he ultimately do? ¿Y qué fue lo que hizo al final? He gave his life. Él dio su vida. But the fallen man is not worried about others, only about himself. Ahora, el hombre caído no le importan los demás, solo le importa a él mismo. So let's contrast a few characteristics Así es que contrastemos algunas características between the self-centered, the selfish person, entre el egocéntrico, el egoísta, and the one who thinks of others. y aquel que piensa en los demás. The self-centered man says, "Don't disturb my routine." El egocéntrico dice, no alteren mi rutina. But the others-centered person, how can I say that? Others-centered. The one who is focused on others says, "Lord,
I allow you to upset my routine. Mas el que se enfoca en otros dice, Señor, yo te permito que tú alteres mi rutina. The self-centered man says, everything goes wrong for me. El egocéntrico dice, todo me va mal. But the servant says that I don't even deserve what I have. Mas el siervo dice, yo ni siquiera me merezco lo que tengo. The self-centered man thinks everyone is talking about me. El egocéntrico dice, todos hablan de mí. They're thinking about me all day. Ellos están pensando acerca de mí todo el día. But the servant says that other people, they have their own problems that they're thinking about. They're not thinking about me. Mas el siervo dice, cada quien tiene sus propios problemas, no están pensando en mí. The self-centered man says, you've insulted me. You have offended me. El egocéntrico dice, me han insultado a mí, me han ofendido a mí. But the one who is centered on others realizes that the reason he's insulted is because he had too high of an opinion of himself. Mas aquel que se centra en otros entiende que la razón por la cual se siente insultado es porque tenía una opinión demasiado alta de sí mismo. When Jesus came, he was meek and lowly of heart. Cuando Jesús vino, él era manso y humilde de corazón. He was not easily offended. Él no se ofendía con facilidad. The self-centered man says, I have to think about my own happiness. El hombre egocéntrico dice, yo tengo que pensar acerca de mi propia felicidad. But the servant lives a life of self-denial and thinking of others. Mas el siervo vive una vida que se niega a sí mismo y piensa en otros. The self-centered man says, nobody cares about me. El hombre egocéntrico dice, yo a nadie le importo. But the servant says, what have I done to show the love of God or to care for others? Mientras que el siervo se pregunta, ¿qué es lo que he hecho para mostrar el amor de Dios y mi cuidado para otros? Now, as I said at the beginning, just because I'm teaching this doesn't mean that I have arrived. Y como dije al principio, el que yo esté enseñando esto no quiere decir que yo ya lo haya cumplido. I see how self-centered that I am. Yo veo cuán egocéntrico soy. But think of this. Ahora piensen en esto. Think of the people who have had the greatest positive impact on you in your life. Piensen en aquellas personas que han tenido el mayor impacto positivo en su vida. Think of the people who you personally admire. Piensen en las personas que ustedes admiran personalmente. I don't mean necessarily a famous person or Y no necesariamente es una persona famosa, I mean someone in your circle of life. sino alguien adentro del círculo de su vida. Now, I want you to think of a person who you truly admire and had a good positive impact on you. Quiero que piensen en una persona que realmente admiren y que haya tenido un gran impacto positivo en ustedes. I guarantee that person was not a self-centered person Les garantizo que esa persona no era una persona egocéntrica, because they took time for you. porque se tomaron el tiempo y lo invirtieron en ustedes. They invested something in your life. Invirtieron en su vida. Now you go and do likewise. Ahora ustedes vayan y hagan lo mismo. Have a positive impact on someone else. Tengan un impacto positivo en alguien más. If we're only thinking about me, Si nos mantenemos pensando yo, we will never influence others for good. nunca vamos a influenciar a otros para bien. And that is the result of the fall, Y eso es una consecuencia de la caída. to only think about oneself. El solo pensar acerca de uno mismo. Now we're going to speak a little bit about the perils or the problems of pride. Vamos a hablar ahora acerca de los problemas o los peligros del orgullo. Satan wanted to be equal with God. Satanás quería ser igual a Dios. He thought to himself, I can run heaven just as good as God. Él pensó, yo puedo dirigir el cielo igual de bien que Dios. And that evil sin of pride comes into the hearts of man today. Y ese pecado del orgullo está en el corazón del hombre hoy.
In Scripture, Satan said, I will 5 times. En las escrituras, Satanás dijo, yo haré o yo seré 5 veces. Obadiah 1:3. Abdías 1:3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Pride deceives us. El orgullo nos engaña. Pride is thinking only about me. Y el orgullo es pensar únicamente en mí. What's in it for me? What can I get out of life? ¿Qué es lo que yo puedo obtener? ¿Qué es lo que yo le puedo sacar a la vida? It really says, God, I could do a better job of running my life than you can. Y realmente es decir, Dios, yo puedo dirigir mi vida mejor de lo que tú lo puedes hacer. Pride takes God off the throne and puts us on the throne. El orgullo quita a Dios del trono y pone al ego en el trono. And that always ends in disaster. Y eso siempre termina en desastre. Pride can never be crossed or offended. El orgullo nunca acepta una ofensa. And pride is the reason that men and women harden their hearts. Y el orgullo es la razón por la cual hombres y mujeres endurecen su corazón. Now let's look at the reasons why we have no reason to be proud. Ahora, no tenemos razón para ser orgullosos, We have no control over where we were born. porque no tenemos control en dónde nacimos. My heart breaks when I see these poor little children in the streets of Guatemala. Mi corazón se rompe cuando veo a los niños de la calle en las calles de Guatemala. And I ride by in an air-conditioned car. Y yo voy en un carro con aire acondicionado, But I could just as easily be them. pero fácilmente yo hubiera podido ser uno de ellos. I could have been born on some garbage dump in the Philippines Yo hubiera podido haber nacido en un basurero en las Filipinas or a leper colony in India. o en una colonia de leprosos en la India. I had no say over where I was born. Yo no pude decir nada acerca de dónde iba a nacer. I had no control over who my parents were. No tuve ningún control de quiénes fueron mis padres. I have no control over what I looked like when I was born. Ni tuve control de cómo iba a ser físicamente. I can't help if I'm black or white. No podía decidir si iba a ser blanco o negro. I can't help what kind of athletic ability I was born with. Ni pude decidir cuánta habilidad atlética iba a tener al nacer. This should cause us to be humble, Y eso debería hacer que seamos humildes, because anything we have, we were given. porque todo lo que tenemos nos fue dado. We shouldn't be prideful because of our financial status No deberíamos enorgullecernos de nuestro estatus financiero or who our parents were o quiénes fueron nuestros padres or what our nationality is. o cuál es nuestra nacionalidad. We had no control over that. No tuvimos control sobre nada de eso. And so we can't look down on others because we think they are less than we are. Así que no podemos ver de menos a otros porque creemos que son menos que nosotros. We were created by another. Fuimos creados por alguien más. We had no say in the matter. Y no tuvimos ninguna decisión al respecto. And Scripture even warns us that we should not say to our parents, "Why did you have me?" Incluso las escrituras nos advierten que no les podemos decir a nuestros padres por qué me tuvieron. God doesn't like that question. A Dios no le gusta esa pregunta. We don't question our parents as to why am I the way I am. No podemos cuestionar a nuestros padres de por qué somos como somos. It was God who chose who our parents were, and Fue Dios quien escogió nuestros padres para nosotros. we were created by Him. Fuimos creados por Él. So we can't have a prideful attitude. Así que no podemos tener una actitud orgullosa.
Another reason we can't be proud is because we have that sin nature and we can't do anything about it apart from God's help. Otra razón por la cual no podemos ser orgullosos es porque tenemos esa naturaleza de pecado y no podemos hacer nada al respecto sin la ayuda de Dios. If there's anything righteous within us, it came from God. Si hay alguna justicia en nosotros, vino de Dios. The Bible says that at our very best, our righteousness is as filthy rags. La Biblia dice que en nuestro mejor momento nuestra justicia es como trapos de inmundicia. We are as an unclean thing. Somos algo impuro. How can we be proud? ¿Cómo podemos entonces ser orgullosos? We have no talents or abilities that didn't come from God. No tenemos ni talentos ni habilidades que no hayan venido de Dios. All that we have comes from Him. Todo lo que tenemos viene de Él. I heard a story once about the great preacher Charles Finney. En una ocasión escuché una historia acerca del gran predicador Charles Finney, And he met a mother who had 3 unsaved daughters. quien conoció a una madre que tenía 3 hijas inconversas. And these daughters were very talented musically. Y las 3 hijas eran muy talentosas musicalmente hablando. And she said to Charles Finney, "Wouldn't it be wonderful if my girls got saved?" Y ella le dijo a Charles Finney, ¿no sería maravilloso si mis hijas fueran salvas? And they could really be a help to the Lord. Ellos podrían ayudar mucho al Señor. They could be a real benefit to the church. Serían un gran beneficio para la iglesia. And Charles Finney replied to the mother, Y Charles Finney le respondió a la madre, the Lord doesn't need your girls. el Señor no necesita a sus Your hijas. girls need the Lord. Sus hijas necesitan a Dios. Our abilities came from Him. Nuestras habilidades vinieron de Él. We can't give Him anything. No le podemos dar nada. We can't. Another reason that we can't be proud is because we can't control our destiny. Otra razón por la cual no podemos ser orgullosos es porque no podemos controlar nuestro destino. We don't know what's going to happen to us tomorrow. No sabemos qué nos va a pasar mañana. We don't know if there is going to be a tomorrow. Ni for siquiera us. sabemos si vamos a tener un mañana. So when a person is prideful, it's because they are deceived. Así que cuando una persona es orgullosa es porque está engañada. They don't have the right perspective. No tienen la perspectiva correcta. They're just a speck on the earth, Son solo un punto en la tierra, created by someone else. creados por alguien más. They have a sinful nature that they cannot change. Tienen una naturaleza pecadora que no pueden cambiar sin la ayuda de Dios. They have no power or ability that God didn't give them. No tienen poder o habilidad que Dios no les haya dado. And they can't control what's going to happen the next day. Y no pueden controlar lo que les pase al día siguiente. So how can we be proud? Así que ¿cómo podemos ser orgullosos? I noticed a couple of people several weeks ago, and they were strutting down the street. Strutting? Hace algunas semanas me llamaron la atención 2 personas que iban caminando por la calle And they had arrogancy all over their face, con mucha arrogancia en su rostro, like they were really something. como que fueran algo realmente. And I just thought to myself, how repulsive that is, how unattractive that is. Y yo pensé cuán repulsivo, cuán poco atractivo es esto. And it made me want to make sure that I was not like that. Y me hizo ver que yo no sea así. God is a God of love, Dios es un Dios de amor, but there are a few things that God hates. pero hay ciertas cosas que Dios odia. It says in Proverbs that one of the things that God hates is a proud look. Y las escrituras dicen que una de las cosas que Dios odia es una mirada orgullosa. Let's look now at the fruit of pride, how it manifests itself. Veamos ahora cuál es el fruto del orgullo, cómo se manifiesta. It comes out in many different ways. Aparece de muchas maneras diferentes. Pride is absorbed with your own greatness. El orgullo se concentra en su propia grandeza And it's easily offended if it's not
treated just so. Y se ofende fácilmente si no es tratado con mucha deferencia. You think of Haman in the book of Esther. Pensemos en Amán en el libro de Esther. And he was assistant to the king. Él era asistente del rey. And he had a lot of power in the kingdom. Tenía mucho poder en el reino. But there was just one Jew who wouldn't bow before him, Mordecai. Pero había un judío, Mardoqueo, que no se inclinaba ante él. And he was so filled with wrath and anger that he wanted to not only kill Mordecai, but all the Jews. Y se llenó de tanta ira y enojo que decidió no solo matar a Mardoqueo, sino a todos los judíos. That is the epitome of pride. Ese es el ejemplo perfecto del orgullo. I'm not being worshipped the way I should. No estoy siendo adorado como me merezco. Don't you know who I am? ¿No saben quién soy yo? Yeah, you're no one. Pride also always wants to be on top. El orgullo siempre quiere estar hasta arriba, To be the very best. ser el mejor, And to step on others on the way up. y el aplastar a otros en el camino a la cima. Now, this doesn't mean that we should be lazy or complacent. Ahora, esto no quiere decir que seamos haraganes o complacientes, But to excel at the expense of others. That's pride. pero el ser excelentes a costa de otros, eso es orgullo. I'm the best. Yo soy el mejor. Pride also makes a person think they have all the answers. El orgullo hace que las personas crean que tienen todas las respuestas. When you come to the point when you think you know it all, Cuando lleguen al punto en el que creen que lo saben todo, you are in real trouble. están en grandes problemas. We want other people to be able to speak into our lives. Queremos poder dejar que otros le hablen a nuestra vida. It is the fool who thinks he knows it all. Es un necio aquel que cree que lo sabe todo. Pride also seeks for the praise of man more than the praise of God. El orgullo busca más la alabanza de los hombres que la alabanza de Dios. In John chapter 5 verse 44, Juan capítulo 5 versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? as we already told the story about the pianist, Ya hemos hablado acerca de la historia del pianista. he was only concerned about what the master thought. A él solo le importaba lo que su profesor pensara. In America, we are absorbed right now with an upcoming election. En Estados Unidos estamos preocupados ahora por una elección And it's all over the news. y está en todas las noticias. And of course, in an election, it's whoever gets the most votes wins. Y por supuesto, en una elección quien más votos recibe gana. But the Christian life is much different. Pero la vida cristiana es muy diferente. In order to win in the Christian life, you only need one vote. Para poder ganar en la vida cristiana solo se necesita un voto. You need the favor of the Lord. Necesitan el favor del Señor. If the Lord approves of you, that's all that matters. Si el Señor los aprueba, solo eso cuenta. Men can misunderstand you, Los hombres pueden no entenderles, and they can hate you. pueden odiarlos, But if the Lord is on your side, pero si el Señor está de su lado, that's all that matters. solo eso importa. He's the one who determines if we get into the kingdom. Él es quien determina si entramos en el reino. It's not our family or our co-workers. No es nuestra familia o nuestros compañeros de trabajo. We only need one vote to win. Solo necesitamos un voto para ganar. But pride seeks the praise of men. Mas el orgullo busca la alabanza de los hombres. And that's what the religious leaders of Jesus' day, that's what they were guilty of. Y de eso es de lo que eran culpables los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. Oh, they loved to be greeted in the marketplace. Les gustaba mucho ser saludados en los mercados. They wanted the chief seats. Querían los principales asientos. They wanted people to praise them and to call them by
high title. Querían que los hombres los alabaran y les mencionaran todos sus títulos. But Jesus said that the way up is down. Mas Jesús dijo que el camino hacia arriba And he said, es para abajo. the greatest in the kingdom is the one who is a servant. Y dijo que el que es mayor en el reino es el que es un siervo. That's just the opposite of the way the world thinks. Es lo opuesto a cómo piensa el mundo. We're going to fight and be number one. Vamos a pelear para ser el número uno. Jesus said, the servant is the greatest. Mientras que Jesús dijo, el que sirve es el mayor. Pride also resents when other people make suggestions or correction in their life. El orgullo se ofende cuando otras personas hacen sugerencias o corrigen nuestra vida. In Proverbs 1:5 it says that a wise man will attain unto wise counsel. En Proverbios 1:5 dice, el sabio escuchará consejos sabios. And it says in the multitude of counselors there is wisdom. Y que en la multitud de consejos estará la sabiduría. And when you have an important decision to make, Cuando tengan una decisión importante que tomar, you need to surround yourself with wise people necesitan rodearse de personas sabias and be humble enough to ask their opinion. y ser lo suficientemente humildes como para preguntar su opinión. The prideful person makes shipwreck out of their life. El orgulloso Makes a hace mess. que su vida naufrague Because they won't receive correction or wisdom or counsel from others. porque no reciben ni corrección, ni sabiduría, ni consejo de otros. And pride, like the hardened heart, won't say that I'm wrong or I'm sorry. Y el orgullo, al igual que el corazón endurecido, no pueden decir yo estoy equivocado o lo siento. And as we already read in Obadiah, pride brings deception. Y como ya leímos en Abdías, el orgullo trae engaño. There was an evangelist in the United States En Estados Unidos había un evangelista who last year made a prediction que el año pasado hizo una predicción that the Lord was coming back on May 21st. I think it was May que 21st. el Señor iba a volver el 21 de mayo, creo que era el 21 de mayo. And people sold everything that they had Y las personas vendieron todo lo que tenían because they thought the Lord was coming back. porque creyeron que el Señor estaba por volver. And this man would not back down. He would not reconsider. Y este hombre no se hizo para atrás, no reconsideró. And many people were bankrupted and hurt by his wrong doctrine. Y muchas personas fueron heridas y llegaron a la quiebra por su doctrina equivocada. And it's pride. He wanted to have knowledge that nobody else did. Eso es orgullo, el querer tener un conocimiento que nadie más tiene. And so his heart was deceived. Así que su corazón fue engañado. And eventually, of course, he was proved to be wrong. Y eventualmente, por supuesto, se probó que él estaba equivocado. So then he came out with another prediction. Y luego él salió con otra predicción. And he said, I was wrong. It's not May, it's October. Y dijo, no, estaba equivocado, no era en mayo, es en octubre. And once again, he was wrong. Y nuevamente estaba equivocado. Pride had deceived him. El orgullo lo ha engañado. Is it time already? Wow. Okay. All right. All right. Pride is also the reason that we don't have unity in the church. El orgullo también es la razón por la cual no tenemos unidad en la iglesia. In Philippians 2, verse 21, En Filipenses 2, versículo 21, Paul said that all men seek their own interests, not the things that are Jesus Christ's. dice que los hombres buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. True unity comes when we put the Lord first. La verdadera unidad viene cuando ponemos al Señor en primer lugar. But when everyone is trying to promote their own agenda,
Mas cuando cada quien busca promover su propio interés, they can't get along with anyone else. no se pueden llevar bien con nadie. In Psalms 133, it says, how good and pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Salmo 133, cuán bueno es que los hermanos vivan juntos en armonía. It's like anointing oil that flows down. Es como el aceite de la unción que fluye. But that doesn't happen when pride is present. Pero eso no pasa cuando está presente el orgullo. Pride will not allow a person to defer to someone else. El orgullo no permite que una persona le ceda el lugar a alguien más, Because they have to be on top. porque tienen que estar hasta arriba. We don't want pride in our lives No queremos que haya orgullo en nuestra vida, because pride is unlike the Lord. porque el orgullo no es como el Señor. If anyone had a reason to be proud, it would be the Lord Jesus. Si alguien tendría razón de ser orgulloso, sería el Señor Jesús. He was the co-creator of the universe. Él fue el co-creador del universo. He was full of all wisdom. Él estaba lleno de toda sabiduría. And yet when he came to earth, Mas cuando vino a la tierra, he emptied himself Él se vació a sí mismo and he took upon himself the form of a servant. y tomó la forma de un siervo. And so who are we as fallen man to be prideful? Así que ¿quiénes somos nosotros, hombres caídos, para ser orgullosos? So we want to pray, Lord, take that from us. Así que debemos orar, Señor, quítanos eso. Well, tomorrow we will continue and see more keys that the Scripture has for us. Mañana continuaremos y veremos más claves que las Escrituras tienen para nosotros, To be free from those things that make us unlike the Lord. para ser libres de aquellas cosas que no nos dejan ser como el Señor.